Hay estudios que dicen que un paciente de 1.700 pacientes obesos mórbidos va a poder lograr su objetivo de descender de peso y mantenerlo. Hay una realidad que hay que evaluar muchísimo: la conducta alimentaria, el factor psicológico, el manejo de la ansiedad y muchísimas cuestiones más. Y la reganancia mayormente es por conducta, no por un tema de la técnica, principalmente. La cirugía justamente es una herramienta para el cambio. ¿Sí? Si no entendemos eso en un principio, después empiezan a aparecer estas cosas. Una vez que ya siento que mi capacidad del estómago llega al 80%, yo dejo de comer. No tengo que esperar a que llegue al tope, es decir, al 100%. Y algo un poco alarmante me parece es la desinformación que generan, ¿no? O sea, las redes son muy activas y muy... nos sirven un montón para informar, pero también a veces aparecen... Para desinformar. Que desinforman y en realidad alertan, y sobre todo a personas que ya tienen la cirugía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de BariExpert. En este caso tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a nuestra nutricionista, Micaela. Así que en este capítulo vamos a estar respondiendo preguntas reales de nuestros pacientes, de nuestros seguidores, en redes sociales, tanto en Instagram, en TikTok. Así que bueno, estamos acá para responder esas preguntas que por ahí no son las preguntas frecuentes, pero que son preguntas que nos llamaron la atención y que creo que va a ser de mucha ayuda para un montón de pacientes que están ahí en la duda, ¿no? De decir, ¿me opero, no me opero, no? Qué placer es estar acá con el equipo. Hola Sebastián, Hola, Mica, ¿cómo estás, gracias. Gastón? Hola, Mica. Bueno, bienvenidos al nuevo capítulo. Bueno, arrancamos con la nueva pregunta. Arrancamos con las preguntas. Bueno, acá tenemos un seguidor nuestro de Instagram, ¿sí? Que nos dice, o sea, estas son preguntas que nosotros subimos Reels y bueno, y la gente, bueno, tiene inquietudes, ¿no? Y en este caso, este seguidor nos dice, no te hagas la manga gástrica, come sano, hace déficit calórico y entrená. ¿Qué decimos a todo esto? Bien, es real, pero la realidad es que estamos hablando de que la obesidad es una pandemia, o sea, es a nivel mundial, afecta a mucha gente, y realmente si fuera tan sencillo descender de peso y sobre todo mantenerlo en el tiempo, sin ninguna ayuda, en este caso del equipo BariExpert, digamos, sería muy fácil y no existiría la obesidad ni el sobrepeso, y en realidad es muy, muy frecuente. Yo voy a decir un dato escalofriante, me parece, pero bueno, hay estudios que dicen que un paciente de 1.700 pacientes obesos mórbidos va a poder lograr su objetivo de descender de peso y mantenerlo. Así que imagínense lo difícil que es, ¿no? O sea, uno de 1.700 solamente logra ese objetivo de poder mantenerlo, ¿no? Exacto, y también obviamente dependiendo del tipo de grado de obesidad que la persona tenga. No todos los casos son iguales y no todas las historias son iguales, si no estuviese estas técnicas que utilizamos, que es una buena herramienta para la obesidad, ¿o no? Sí, totalmente. Y aparte del tema de mantenerlo en el tiempo, no estamos hablando de un año, 2 años, es toda la vida. Nosotros apuntamos a eso, que el paciente descienda de peso y toda su vida mantenga ese peso o en un rango de peso, siempre varía. Claro, es lo que nosotros siempre hablamos con Sebas en el consultorio, ¿no? O sea, si a nosotros, a los pacientes, los hacemos comer bien, comer poco y hacer ejercicio, obviamente que bajan. Pero lo importante es mantenerlo, ¿no? Es mantener ese descenso de peso. Y ahí es donde trabajamos nosotros, ahí es donde está la cirugía, ahí es donde está nuestro equipo. Que con la cirugía no vas a poder fallar. O sea, por un tiempo prolongado de tiempo, que son más o menos unos 5 o 6 años, que es lo que se habla, que es el periodo de ventana, ¿no? de luna de miel, de la cirugía bariátrica, uno no va a poder fallar. O sea, no vas a poder comer volúmenes grandes. Por ejemplo, en las cirugías restrictivas y en las cirugías malabsortivas vas a absorber menos nutrientes. Por lo tanto, eso te va a permitir mantener ese peso, ¿no? Tal cual. Y también el acompañamiento del equipo interdisciplinario. Obviamente se sabe que en BariExpert nosotros estamos capacitados para poder acompañar al paciente
a larga duración y que estos resultados podamos intervenir en el caso que el paciente intervenga con una meseta o se dificulte el descenso de peso. ¿Sí? Por eso es importantísimo continuar con los controles, como siempre decimos. Bien. Gastón, ¿tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas. Bueno, acá hay una paciente que también nos pregunta por los costos, pero lo más importante es esto. ¿Cómo acepto, dice, después el tema de la piel que sobra? Sí o sí, ¿tiene que haber una cirugía estética? ¿Qué contestamos a eso, Seba? Algunos pacientes van a requerir la cirugía estética y otros no. No es estética, sino plástica, ¿no? Que hay una gran diferencia. Nosotros siempre indicamos después de la cirugía, a medida que el paciente va descendiendo de peso y que desciende bastante, ¿sí? Es el entrenamiento físico, que por ahí se posterga un poco esto, pero eso ayuda a retraer la piel, ¿sí? Se pueden producir algunos colgajos de piel, en mayor o menor medida, depende del peso inicial del paciente, pero sí, y efectivamente, y los pacientes que se produzcan los colgajos se puede solucionar y es algo que se hace de una manera muy simple, ¿no? Sí, es totalmente, digamos, reparable esos colgajos, pero acá lo importante que tienen que tener claro los pacientes es que no es sí o sí. Hay algunos pacientes que sí hay que hacerle una cirugía reparadora y otros pacientes que no la necesitan. Y eso es, como hablaba Sebas, va a depender mucho también de las características de la piel, de la edad a la que se operen, de cuánto, del descenso de peso, en el tiempo que descienden ese peso, de la actividad física que hicieron, de la tonicidad muscular. O sea, es muy variable. O sea, no es que sí o sí los pacientes van a necesitar una cirugía reparadora. Y ahí tenemos la clásica pregunta del depende, ¿no? La respuesta, mejor dicho, a esta respuesta. Claro. Sí, bueno, vamos con otra pregunta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, acá hay una paciente que dice que se hizo una cirugía bariátrica en mayo del 2011 y ahora dice, tengo unos 20-25 kilos de más. ¿Puedo volverme a hacer una cirugía o un balón? Bien, acá entramos en un tema importante que es la cirugía de revisión bariátrica. ¿Sí? Hay muchos tipos de revisión, pero fundamentalmente ver por qué fue el aumento de peso. Puede ser por dos razones fundamentales. Una es lo que tiene que ver con la cirugía en sí, con la técnica quirúrgica, y otra es por el abandono de los hábitos. Y esto es lo más frecuente que pasa. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando el paciente deja de tener contacto con el equipo o piensa que ya puede manejarlo por sí mismo y deja de seguir los lineamientos que fue los que siguió al principio y que es lo que intentamos que siga durante todo el camino. Igual esto le puede pasar a cualquier persona, alguien que empieza una dieta en particular y abandona, es obviamente que va a volver a probablemente no su peso inicial, pero reganar esa cantidad de kilos. Sí. Claramente esta seguidora es un típico caso de reganancia de peso post cirugía bariátrica, ¿no? Entonces ahí es importante que es importante que sepan que se puede evitar, que no es obligación también tener reganancia de peso, se puede evitar y como dijo Sebas, la principal, causa, o lo que tienen que hacer los pacientes para no reganar peso es seguir yendo a las consultas con su equipo, ¿no? Pero en el caso de que tenga reganancia de peso hay que evaluarlos bien, cuál es la causa, ¿no? Y las causas son las que dijiste vos, o pierden los hábitos, o sea, empiezan a comer mal, dejan de hacer ejercicio, o hay una falla técnica en su cirugía. Por ejemplo, la manga gástrica puede estar muy ancha, puede ser que no le hayan resecado el fundus, puede ser que la anastomosis en el bypass gástrico esté de un mayor tamaño de lo habitual, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso pasamos a un capítulo mucho más extenso que por ahí no va en este podcast, sino que por ahí deberíamos hacer un capítulo de cirugía revisional, ¿no? Donde se realiza otra cirugía para mejorar la que teníamos. Por ejemplo, si tengo una manga, puedo corregir esa manga gástrica o puedo pasar otra técnica, como por ejemplo el bypass gástrico, ¿no? Pero bueno, ya es algo mucho más extenso siempre para hablar. intentamos, obviamente, no llegar a una nueva cirugía, sino reacomodar todas esas cuestiones que llevan al paciente a aumentar de peso. Y la otra parte de la pregunta es que no se puede colocar un balón gástrico, no se puede recurrir al balón gástrico, porque ya la anatomía gástrica está modificada, no se puede agregar el balón gástrico, es un cuerpo extraño y meterlo ahí, digamos, podría generar algún tipo de complicación. Sí, una de las contraindicaciones del balón gástrico es haber tenido una cirugía bariátrica, así que claramente eso no va.
Pero bueno, fue una pregunta muy importante y que muchos pacientes postbariátricos tienen esa duda, ¿no? ¿Qué hacer con los kilos que volví a regalar? Tal cual. Bueno, quedará para un próximo capítulo. Sí, tal cual. Bueno, tenemos que ¿continúa? hacer un nuevo capítulo de reganancia de peso. Exactamente. Bien. Bueno, acá es algo parecido, dice, el 80% de los pacientes, obviamente se refiere, recupera el peso. Nada es mágico. ¿Qué decís, Mica, con ese número del con 80%? Digamos, primero vamos a ver si es real ese número, ¿no? Realmente, ustedes pueden decirlo, obviamente que es un no. Cuando hay una reganancia, mayormente es por el estilo de vida no fue cambiado y los hábitos realmente no fueron modificados totalmente. Hay una realidad que hay que evaluar muchísimo la conducta alimentaria, el factor psicológico, el manejo de la ansiedad y muchísimas cuestiones más. Y la reganancia mayormente es por conducta, no por un tema de la técnica. Principalmente, tal cual. Sí. ¿Y ustedes qué tienen para decir? La cirugía justamente es una herramienta para el cambio. ¿Sí? Si no entendemos eso en un principio, después empiezan a aparecer estas cosas. Y algo un poco alarmante me parece es la desinformación que generan, ¿no? O sea, las redes son muy activas y nos sirven un montón para informar, pero también a veces aparecen para desinformar, que desinforman y en realidad alertan, y sobre todo a personas que ya tienen la cirugía. Entonces, imagínate vos un paciente que está a punto de tomar la decisión de operarse y lee esto que dice que el 80% de los pacientes recuperan el peso. ¿Te operarías? Y no, digo, si 8 de cada 10 vuelven a recuperar, ¿para qué me voy a operar? No, claramente no es así. Y ahí yo creo que esto es, para el que esté viendo esto, es si estás en esta instancia y estás dudando, siempre consultá con tu equipo médico. Todas las dudas que tengas que sacarte, consultá con tu equipo médico que te la van a poder resolver. Fundamental. Bueno, ¿pasamos a la siguiente? Hacemos otra pregunta a los seguidores. Bueno, acá una seguidora nos dice, no más que nada, parece tan simple, pero no lo es. Nos operan el estómago, no la cabeza. Seamos realistas también. Bueno, esta pregunta viene de un capítulo que hicimos en TikTok, que la pregunta es si el hambre en la cirugía bariátrica vuelve. La respuesta obviamente es un sí, y bueno, ¿quién quiere contestar? Bueno, acá es muy importante primero entender que el hambre es una respuesta psíquica, fisiológica, y que no hay que tenerle miedo al hambre, porque el hambre, piensen que el hambre nos lleva y nos motiva a buscar un alimento, ¿sí? Es una respuesta psíquica del ser humano. El tema es cómo administrás ese hambre, o sea, qué respuesta vos tenés hacia ese hambre. Si yo, ante la primera reacción de hambre, voy a la cocina, abro la alacena, abro el primer paquete de galletitas y me lo como entero, eso es una respuesta al hambre. Y la otra, más sana, sería, esperar, ver si el hambre es real, si estoy aburrido, si no es ansiedad, e ir a buscar un alimento que me proporcione eso mismo, al alimento, ¿sí? O sea, eso tenemos que tener en cuenta, y ahí estamos nosotros para ayudarlos, ¿no? Obviamente, en un primer momento de la cirugía no hay hambre, eso está claro, ¿no? En los primeros meses por ahí de la cirugía, los pacientes no sienten hambre. Pero después eso va volviendo, y lo que yo siempre le digo a los pacientes, no tengan miedo al hambre. El hambre es algo normal, es algo bueno. El tema es que nosotros te vamos a enseñar a administrar ese hambre, o sea, te vamos a enseñar a tener una mejor respuesta hacia ese hambre. Tal cual. Y bueno, otra de las cosas que se le explicaba en este video a los pacientes era de que tiene que ver también con la elección de los alimentos. Si yo voy a elegir, como decía Gastón, un paquete de galletitas, que es un hidrato de carbono que se absorbe muy rápido en el intestino, es decir, me va a dar hambre enseguida, voy a tener hambre y voy a utilizar ese estómago, la capacidad de ese estómago para ese alimento, y voy a tener hambre y me va a invitar al picoteo. Pero si en cambio yo elijo un alimento rico en fibras, en proteínas, voy a tener saciedad y voy a tener hambre nuevamente cuando corresponda. Y obviamente que es una cuestión de la cabeza, es cuestión de emocional, pero para eso está nuestro equipo, ¿no? Que podemos acompañar varios expertos en este proceso. Perfecto. ¿Vos, Sebas, tenés algo para decirnos? Más que claro. Podríamos pasar a la próxima pregunta. Bueno, pasamos a la pregunta. Acá hay una paciente que dice, llevo 7 semanas y estoy estancada. Bajé 29 libras y haciendo todo bien. La mayoría le comienza a los meses. A mí me vino el estancamiento muy rápido. Bueno, esto también hablábamos de la posibilidad de meseta o estancamiento de peso. Y bueno, obviamente que puede pasar por la conducta alimentaria. Claro, ¿no? creo que lo que primero igual tenemos que poner como concepto claro
es bajar un poco la ansiedad, ¿no? O sea, va 7 semanas operada esta paciente, ¿no? Sí, y tengan sí, en sí. cuenta que el descenso de peso no es un tobogán. Yo siempre digo a los pacientes, es como una escalera. Bajan, el cuerpo se acostumbra. La respuesta, aparte de los cuerpos, no son todos iguales. No puedo decir, no, sí, porque mi prima se operó y bajó. No, cada cuerpo responde de una manera diferente. Y puede haber un descenso, puede haber un pequeño estancamiento de una semana, luego desciende de vuelta. Por eso siempre digo que es como una escalera, ¿no? No es un tobogán. Así que bueno, primero a esta paciente hay que decirle Paciencia. un poco de paciencia. Pero bueno, obviamente lo que decía Mica, existe el estancamiento y eso se resuelve, ¿no? Tal cual, se resuelven obviamente evaluando la conducta alimentaria, evaluando, como dijiste vos, si es un hambre emocional o un hambre real, y viendo si hay picoteo. Puede pasar que los pacientes también tomen líquidos con las comidas, que ocupan el tamaño del estómago. Puede pasar la elección, como dijimos recién, de alimentos con, digamos, absorción muy rápida, es decir, dan hambre enseguida e invitan al picoteo, entonces no se hace el descenso de peso correspondiente, pero sí, obviamente, imagínense que al metabolismo le estamos dando una especie de estrés, entonces es normal que por semanas, que aparte se suele empezar estos tipos de pacientes todos los días. Nosotros recomendamos, ¿no, Sebas?, que se pesen mínimamente al principio una vez por semana. Y pasa, pero vuelve, quédense tranquilos que volvemos a descender. Sí, totalmente. Y darle tiempo, porque a lo mejor un paciente que tuvo obesidad 10 años se realiza una cirugía y busca mágicamente bajar 20 kilos el primer mes. Sí, entonces eso hay que darle tiempo al cuerpo que genere cambios anatómicos, que genere cambios fisiológicos, hormonales, ¿sí? Que le permitan funcionar en un nuevo nivel. ¿Sí? Eso se llama set point. ¿Sí? Entonces es importante, como decías vos, Gastón, que el paciente no esté ansioso. ¿Sí? Bajar la ansiedad. Y eso también es una parte que es muy importante dentro de la preparación bariátrica, que es la parte de la psicología bariátrica, especializado en esto. Que también es parte de nuestro equipo y bueno, le damos todo nuestro apoyo en ese contexto. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿les parece? Acá Perfecto. una pregunta muy frecuente. Sebas, ¿el estómago se estira de nuevo después de una cirugía? La respuesta es no. ¿Qué es lo que pasa? Después de la cirugía, el estómago por sí solo no se va a estirar, no es que se va agrandando o cuando se contrae o cuando empezamos a comer se agranda nuevamente. El estómago queda siempre del mismo tamaño. Lo que sucede es que si de nuevo perdemos estos hábitos que habíamos adquirido antes de la cirugía y empezamos a una cucharadita más hoy, una cucharadita más mañana como esto que ya no era lo que yo venía comiendo, el estómago tiende a estirarse, son fibras musculares, entonces el músculo empieza a tener lo que se llama más compliance y más capacidad de tener alimento. Entonces estamos calculando que a 10 años, teniendo esos malos hábitos o hábitos indeseables, sí, se puede ser que se agrande un poco y permita que la persona pueda comer un poco más. Claro, Eso es lo que es una a veces le autoridad. decimos, ¿no?, a los pacientes, que el estómago es un músculo y uno lo puede entrenar para ir comiendo cada vez más y lo que hacen es agrandan la capacidad que nosotros le calibramos, ¿no? Así Exacto. que eso es una de las causas de por qué hay pacientes que se operaron y dicen, yo puedo volver a comer lo que comía hace 10 años Claro. antes que me operé, ¿no? Pero Tal bueno. cual, por eso es importante la educación alimentaria en bariátrica y que la nutricionista sea especialista en esto, que el paciente se tome el tiempo para comer, que piense cuánto tiempo va a comer, se recomienda 30 minutos, que coma lento. A su vez también, como dijimos anteriormente, la elección de alimentos es muy importante. Como dijimos, se pueden absorber muy rápido los que son ricos en azúcares o grasas. Entonces voy a volver a tener hambre y voy a volver a picotear. Nosotros tenemos una frase muy importante en el consultorio y es la adopción de comer al 80%. Una vez que ya siento que mi capacidad del estómago llega al 80%, yo dejo de comer. No tengo que esperar a que llegue al tope, es decir, al 100%. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? No llegar a sentir el límite. ¿Sí? No llegar a sentir el límite que nosotros le dejamos de porción alimentaria, ¿no? Si no, uno de ellos saben que tienen que comer su platito de postre, ¿no? Que es un cuarto de lo que comían antes. Con eso tienen que cumplir todas sus vitaminas, sus minerales, sus proteínas y estar satisfechos. Si Tal ellos cual. comen siempre lo mismo,
no van a tener ningún problema, ni de reganancia, ni de que aumenten su volumen de comida, ¿no? Tal cual, y eso se refuerza siempre en consulta. Y saber que en el caso de que ellos vean de que esto está pasando, pueden volver a consultar a nosotros y podemos modificar la conducta, que eso siempre va a estar presente. Bueno, ¿nos queda otra pregunta? Sí, es una de las últimas preguntas. ¿Vos querías decir algo más, Sebas? No, iba a decir próxima pregunta. Bueno. Y otra Bueno, vez. tenemos una de las últimas preguntas, ¿sí? Que también es muy, muy importante. Dice, ¿la cirugía bariátrica es lo mismo que la liposucción? Muy buena pregunta, no es lo mismo, queremos dejar bien diferenciados los dos tipos de cirugías. La cirugía bariátrica lo que hace es una modificación a nivel del tubo digestivo, ya sea estómago o intestino, como veníamos hablando, Gastón, y la cirugía plástica o también reconstructiva que se le llama es por ejemplo, la liposucción es sacar grasa de una parte localizada, ya sea el abdomen, las caderas, las piernas, los brazos, etcétera. Y esto hay que dejarlo bien diferenciado. La cirugía bariátrica lo que permite es un descenso general, o sea, un descenso hasta de la grasa del hígado, un descenso de la grasa que se llama visceral, y esto, porque a veces nos consultan, nos dice cuánto sale la liposucción, y acá creemos que es importante dejar en claro estas cuestiones. De hecho, es lo que hablamos, hasta algunos amigos cercanos nuestros, ¿no? Nos preguntan, ¿qué hacen ustedes? Y dicen, hacen la liposucción. No, es como que algo que está muy ¿no? en la sociedad, ¿no? Piensan que nosotros hacemos, dicen, sacamos grasa. No es que sacamos grasa. Nosotros modificamos el tubo digestivo para provocar un descenso de peso uniforme del cuerpo, ¿no? En cambio, la liposucción, como dijo Sebas, te saca un poco de grasa de una zona localizada del cuerpo. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Se pueden complementar posteriormente, sobre todo después del año y medio, cuando la persona descendió totalmente el exceso de peso. Y bueno, en muchos casos, la verdad que los cuerpos quedan muy, muy estéticos también, ¿no? Sí. Es una ayuda posterior a la cirugía bariátrica, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso queremos que quede bien claro. Tal cual. Y bueno, y que obviamente se continúa con estilo de vida, actividad física y hábitos alimentarios. Como siempre. Bueno, ¿estamos? Esperamos haberlos informado. Este fue un nuevo podcast de BariExpert. Bueno, Mica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer estar acá, espero poder acompañarlos nuevamente. Seguinos en nuestras redes sociales y si tenés alguna duda, contactanos. Nos vemos en el próximo capítulo.